Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Texaco Aboline Pro DSP 0W30. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo de aceite que vamos a analizar hoy pertenece a la gama alta de Aboline. No sé a ciencia cierta si se pronuncia Aboline o Jaboline, pero bueno, con todo y con ello lo importante es la formulación del aceite y no el nombre. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas declaradas por el fabricante. Indica que homologa de manera oficial la norma ACEA-C2 y en cuanto a homologación de fabricante, homologa de manera oficial la norma PSA B712312. El fabricante indica que se puede utilizar donde se requiera la norma PSA B712290. En cuanto a las propiedades físicas, el fabricante declara que se trata de un SAE 0W30, densidad a 15 grados 0,844, viscosidad cinemática 40 grados 54 y viscosidad cinemática a 100 grados de 9,9, valores típicos de un 0W30 ahorrador de combustible. Índice de viscosidad 169, valor promedio, punto de fluidez 49 grados bajo cero, una muy buena temperatura, y en cuanto al punto de ignición 228 grados, no es relativamente alta ni relativamente baja, está dentro de la media tratándose de un 0W30. Pasamos a la hoja MSDS, también conocida como hoja de seguridad, y es aquí donde los fabricantes, en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea, tienen que indicar algunos tipos de compuestos que pueden ser perjudiciales para la salud, bien en contacto con la piel, contacto con los ojos o por inhalación. Como tal, aquí el fabricante no va a indicar la receta completa del aceite, ya que no es el cometido de este documento, pero sí que en algunos casos nos pueden servir de ayuda para descifrar algunos tipos de compuestos que se han utilizado, sobre todo para la formulación de la base del aceite. En este caso concreto es una hoja muy detallada donde podemos ver un K68037-01-4 con una concentración comprendida entre un 50 y un 60%, eso se trata de una base PAO, perteneciente al grupo 4. Hay otro compuesto del cual el fabricante no ha indicado un CAS, pero sí hace una descripción: aceite mineral altamente refinado, eso hace mención a un aceite grupo 3 y lleva una concentración comprendida entre un 30 o un 40%. Los otros CAS que indica abajo, que llevan una concentración comprendida entre un 0,1% y un 5%, hace mención a algún tipo de aditivo que el fabricante ha utilizado para la formulación del aceite. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática 40 grados 53,67, viscosidad cinemática 100 grados 9,64, prácticamente calcado a lo que indica el fabricante. El índice de viscosidad ha dado 2 puntos menos de lo declarado por el fabricante, pero hay que tener en cuenta que este índice se calcula tomando como referencia la viscosidad 40 grados y la viscosidad 100 grados, y estas, al no coincidir plenamente por lo declarado por el fabricante, pues lógicamente el índice de viscosidad tampoco coincide. TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización de ácidos, indica un valor 6,17, bastante promedio, no es excesivamente alto, tampoco es de los más bajos, pero no destaca especialmente. El TAN, que es la acidez inicial que tiene el aceite, 0,98, relativamente bajo, pero valor bastante típico comparado con otros aceites mid-saps, que al ir relativamente recortados de aditivos también su acidez es baja. Aquí siempre es importante que la diferencia entre el TBN, que es la alcalinidad que tiene el aceite, y el TAN, que es la acidez que tiene el aceite, sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite vaya envejeciendo, vaya acumulando suciedad, ácido formado en la quema de combustible, la alcalinidad, que es el TBN, se va a ir reduciendo progresivamente y el TAN se va a ir elevando un poco. Llegará el punto en que el TBN sea igual o inferior al TAN y ese sería el punto óptimo para realizar el cambio de aceite. Concentración de cenizas 0,63, bastante bajo. ACEA como tal, en su regla ACEA-C2, impone un límite máximo de 0,8 y este está bastante más bajo de ese valor. Con una concentración de cenizas tan baja, lo que el fabricante busca es alargarle la vida lo máximo posible a los sistemas de tratamiento de gases DPF, FAP o SCR. Con todo y con ello, tampoco hay que obsesionarse demasiado desde mi punto de vista con el tema de las cenizas, ya que los sistemas de tratamiento de gases DPF, FAP o SCR se estropean más de hacer recorridos cortos, mucho callejeo y siempre bajo de revoluciones, o de tener un consumo alto de aceite, que las cenizas como tal que llegue o no llegue a tener el aceite. Siempre dentro de unos rangos de concentración de cenizas que podamos considerar que son seguros. Punto de congelación 53 grados bajo cero, aquí ha dado mejor puntuación que lo declarado con el fabricante. Con esto directa e indirectamente
indirectamente podemos pensar que para la formulación de la base, y así como ha indicado la hoja de seguridad, se ha utilizado una relativa alta concentración de PAO. Y en cuanto al punto de inflamación, 238 grados también ha dado 10 grados por encima de lo declarado por el fabricante, señal de que este aceite es bastante termoestable. La viscosidad de bombeo a 35 grados bajo cero no se ha medido, esta es a la temperatura a la que se miden los 0W, pero teniendo en cuenta la viscosidad cinemática a 40 grados, que es bastante baja, así como el punto de congelación, que también es bastante bajo, podemos pensar que este aceite se comporta muy bien en frío. El porcentaje de evaporación NOAC tampoco se ha medido y la verdad me hubiese gustado, ya que los 0W30 es un parámetro muy crítico. Y en cuanto al azufre, indica 0,269, es un valor promedio. A CaC2 como tal, para sus aceites mid-SAP se impone un límite máximo de 0,3. Si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte, darle a la campanilla y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Pasamos al paquete de aditivos. El molibdeno, que es un modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo, también el sonido del motor y ligeramente el desgaste, indica un valor 2, eso se puede tomar como un falso positivo. Fósforo y zinc juntos forman el ZDDP, aditivo antioxidante y antidesgaste. El fósforo es relativamente bajo, típico de los aceites que homologan de manera oficial normas del grupo PSA, y en cuanto al zinc, sí es un valor promedio comparado con otros aceites 0W30 mid-SAPs. Boro es un aditivo dispersante, lleva 3, eso se puede interpretar como un falso positivo, eso no llega a ser ni homeopático. Y en cuanto al magnesio, que es un aditivo neutralizante y detergente, lleva 6, al igual que el boro, prácticamente eso y nada es lo mismo, se puede interpretar, así como también el molibdeno, como falsos positivos. Calcio, 1416, aditivo neutralizante y detergente, relativamente bajo. Como norma general, los aceites mid-SAPs suelen tener una concentración un poco más elevada, entre 1500 y 1800, en algunos casos muy concretos hemos visto concentraciones de 2000-2200 dentro de una CEA mid-SAPs, pero bueno, en este caso el fabricante ha decidido poner poco calcio, de ahí también a que la concentración de ceniza es relativamente baja. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, no se ha medido, y el titanio tampoco se ha medido, pero en principio creo que Tesaco no lo utiliza. Más adelante veremos otros modelos y también podemos comprobar si se ha medido y se lleva algún tipo de concentración. Estos dos tipos de aditivos hacen función antidesgaste y antioxidante. El wolframio es común verlo, sobre todo en la gama alta de Ravenol, en algunos modelos Moligen nueva generación de Liquimoli, y en cuanto al titanio es más común verlo en la gama Castrol Edge Titanio. Estos dos aditivos tienen la peculiaridad que trabajan bien sobre todo a altas cargas y altas temperaturas, a partir de los 250 grados. Muchos pensaréis que para qué hace falta un aditivo que trabaja bien a partir de los 250 grados si el motor trabaja a 100 grados. Bien, hay que tener en cuenta que si bien es cierto la temperatura media del motor suele estar en torno a esos 100 grados, partes internas del motor están mucho más calientes, como las camisas de los cilindros, los árboles de levas, los cojinetes de biela, etc. Y en cuanto al parámetro de oxidación, indica un valor 14,4. Con esto podemos intuir directa o indirectamente que para la formulación de la base de este aceite no se ha utilizado ningún tipo de éster, perteneciente a las bases grupo 5. Pasamos a la hoja FT y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto se ha utilizado para la formulación de la base del aceite, así como un porcentaje de concentración muy aproximado. En este caso concreto tenemos que tener muy presentes dos crestas que son las más importantes, la cresta que se forma en torno a 1750 y la cresta que se forma en torno a 722. La primera cresta, que se forma en torno a 1750, indica el parámetro de éster, es un piquito muy bajo, no es que lleve éster como tal, pero sí es posible que algunos de los aditivos utilizados sí que vayan diluidos en éster. La segunda cresta, que se forma en torno a 722, está por encima de 1, con ese tipo de pico podemos deducir que aproximadamente el fabricante para la formulación de la base ha utilizado en torno a un 50% de PAO, perteneciente a las bases grupo 4. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales. A destacar la base utilizada, un nada despreciable 50% de PAO, eso no se ve todos los días en cualquier tipo de aceite. Buen comportamiento en frío, sobre todo la viscosidad cinemática a 40 grados y el punto de congelación son buenos valores. Punto de congelación y punto de inflamación ha dado bastante mejor resultado que lo declarado por el fabricante. El resto de propiedades físicas muy fieles a la ficha técnica. Baja concentración de cenizas y quizás de donde más cogea este aceite es el apartado del paquete de aditivos. En cuanto al molibdeno, boro, magnesio, no me gusta que den esas concentraciones tan bajas, que eso se pueden considerar como falsos positivos. Eso y nada es lo mismo. Entonces, para poner eso, o ponen lo que hay que poner o no pongan nada, porque esas concentraciones no hacen nada, no son ni homeopáticas.
El fósforo es relativamente bajo, en torno a 560, estamos acostumbrados a ver concentraciones mayores comprendidas entre 700 y 800. Está a nivel prácticamente de una CaC1 o C4, aceites low SAPS, y la concentración de calcio también relativamente baja y más teniendo en cuenta que el fabricante no lo ha compaginado con magnesio. Desde mi punto de vista, el fabricante podía haber sacrificado un poco la concentración de cenizas, ya que tiene margen hasta llegar a 0,8 y haber engordado un poquito más el paquete de aditivos. En cuanto al precio, este es un aceite que no es fácil de conseguir aquí a nivel nacional. En España he visto tiendas a través de Amazon, eBay, de Reino Unido principalmente, y el precio del envase de 4 litros está en torno a los 40 y pocos euros. No es un mal precio teniendo en cuenta la calidad de la base, que lleva en torno a un 50% de IPAO. El envase de 1 litro no es excesivamente caro, así como tampoco los gastos de envío, pues es un 0W30 muy a tener en cuenta. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. No quiero irme sin antes, como siempre, recordarte que tengo un grupo de Telegram, abajo en la descripción te dejo el enlace, es completamente público, ya somos más de 100 usuarios, ahí se puede hablar de todo lo relacionado con el mundo de los coches, el aceite, los recambios, las piezas, etc. No olvides compartir el vídeo con algún primo, hermano, cuñado, vecino, compañero de trabajo que seguro también es aficionado a la mecánica. Dale like si te ha gustado el vídeo, dale dislike si no te ha gustado, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanilla. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.